está en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 14. Aleluya. Y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Gracias. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta acá la palabra del Señor. Puede sentarse. Aleluya. Gracias, Señor. Estaba Jesús sirviendo la voluntad de su Padre, y vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le anunciaron que Juan el Bautista había sido decapitado. Entonces Jesús dice la Biblia que Jesús subió a una barca y se alejó y se fue a un lugar lejano, solitario. Pero oyendo la gente, aquellos que tenían necesidad de Jesús, oyendo que Él estaba en ese lugar, dice que mientras Jesús iba en la barca, la gente le seguía por tierra. Y entonces dice que cuando Jesús llega a ese lugar, Él mira y resulta que había miles de personas que lo habían seguido. Y tuvo Jesús compasión de ellos. Y entonces sanó a todos los que estaban enfermos. Pero llegó la tarde y dice que los discípulos le decían: despídelos para que ellos se vayan a sus casas. Y Jesús les dijo: no, vamos a darles de comer. Y entonces Jesús agarra y le pregunta: ¿qué tenemos? Y ellos dijeron: solo tenemos 3 panes y 2 peces. Y entonces Jesús hizo que todos se acostaran sobre la hierba, y oró y dio gracias, y mandó a los discípulos a repartir, y alimentaron solo a hombres, dice que a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Un milagro sobrenatural. Pero Jesús le dice en un momento a los discípulos, dice: bueno, ahora suban a la barca y vuelvan a casa, y yo los encuentro en casa. Jesús le dijo: suban a la barca y vuelvan a Capernaum, vuelvan a casa, y nos encontramos allá. Pero maestro, ¿no vienen con nosotros? No, suban ustedes y vayan ustedes a casa, yo los encuentro allá. Entonces, mientras los discípulos, me imagino que contra su voluntad, ¿cómo iban a dejar a Jesús?, subieron a la barca y emprendieron el viaje a casa, a Capernaum. Dice que Jesús despidió a toda la multitud: bueno, váyanse a casa,
ustedes también, vuelvan a casa. Y entonces él se fue al monte a orar solo. ¿A dónde se fue? Al monte. A orar solo. Pero mientras las horas pasaban y él seguía orando en el monte, dice que la barca habrá avanzado unos 5 o 6 kilómetros nada más, porque el viento era contrario. Y el viento era tan fuerte que, aunque ellos remaban, no los dejaba casi avanzar. Y entonces, dice el libro de Marcos, que Jesús vio que ellos estaban en apuros. Y yo me pregunto, ¿cómo Jesús vio que ellos estaban en apuros? Si él estaba en el monte orando y ellos estaban en el medio del mar de Galilea. Cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí la primera revelación de este mensaje es que a Cristo, a Jesús, fue el Espíritu Santo que le reveló que los discípulos estaban en apuros. Gloria a Dios. Y esa revelación vino porque Jesús hacía horas que estaba orando y él tenía una oración, diga conmigo, en el Espíritu. Entonces, la oración en el Espíritu hace que tú puedas orar. Nosotros pedimos una hora, pero la oración en el Espíritu hace que tú ores por horas y pareciera que el reloj no hubiera pasado, porque es la oración en el Espíritu. Y es en esa oración en el Espíritu que recibimos la revelación del Espíritu Santo. Porque dice su palabra que es el Espíritu Santo el que tiene para revelar a la iglesia cosas ocultas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún han llegado al corazón del hombre, pero el Espíritu Santo las sabe y él las revela. ¿A quiénes? A aquellos que tienen una oración en el Espíritu. La iglesia necesita entrar en esta oración. Diga, la iglesia necesita entrar en la oración del Espíritu. Como compartía el domingo pasado, no una oración tradicional, no una oración convencional, una oración, diga conmigo, sobrenatural. La iglesia necesita, diga, yo necesito tener una oración en el Espíritu. Primer punto. Luego dice que mientras Jesús oraba y fue alertado por el Espíritu Santo que los discípulos estaban en apuros, porque dice que el viento contrario era tan fuerte, tan duro, que ellos no podían avanzar. Y mientras meditaba en esta palabra, yo decía, Señor, ¿qué? ¿Por qué tú los mandaste a casa? Y el Señor me decía que la casa es el lugar donde uno se siente cómodo, donde uno vive habitualmente, donde uno come, donde uno descansa, ¿no es cierto? Donde uno está con su familia. Pero también casa es nuestro espíritu. Porque el Señor dijo que nos haría casa de Dios, templo de Dios. Entonces nuestro espíritu es donde mora la presencia de Dios. Y es en la oración del Espíritu cuando nos dirigimos hacia casa, que ese es el lugar espiritual donde nosotros nos encontramos con Jesús. Porque Jesús le dijo a los discípulos, suban a la barca, vayan a casa, porque yo los espero ahí. Y entonces Jesús le dice a la iglesia, vengan a casa, búsquenme, porque yo los espero ahí. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para tener una vida de adoración y una vida en el Espíritu cuando en el camino a casa se levantan vientos y tempestades? Porque no es fácil.
No es fácil tener una vida en el Espíritu, poder adorar, poder entrar y llegar a casa y encontrarme con Jesús, con su presencia, verlo cara a cara, sentir esa manifestación, sentir el fluir de su presencia. Cuando quiero llegar y no puedo, no sé si alguna vez le pasó a usted, que usted quiere ir a la presencia de Dios, que usted quiere encontrarse con Jesús, que usted quiere orar, pero cuando se arrodilla parece que no puede llegar a la presencia de Dios, parece que no puede entrar en el Espíritu, parece que no puede llegar a casa a encontrarse con Cristo. ¿Le pasó o no le pasó? Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué son esos vientos? Porque Él también en otra oportunidad habló de los vientos y dijo que aquella casa que era fundada en la roca iba a ser azotada por fuertes vientos. Pero si la casa estaba bien fundamentada en la roca que es Cristo, aunque soplen tempestades, aunque soplen huracanes, aunque soplen ríos, tormentas y golpeen con gran ímpetu contra la casa no sería derribada. Jesús ya había hablado. El viento contrario, ¿sabe lo que es el viento contrario? Es aquello que te frena y no te deja avanzar. Es aquello que te frena para que tú puedas llegar. No sé si alguna vez usted ha salido y ha habido gran viento afuera. O algunos que han estado en el sur, se levantan vientos de más de 100 kilómetros por hora. Usted sale y el viento lo tira para atrás. Y entonces, ¿sabe qué es el viento? El viento es aquello que te frena, que no te deja llegar a casa, que no te deja llegar en el Espíritu, encontrarte con Cristo. ¿Sabe qué es? Es la angustia. Es la angustia que te ahoga. Es esa angustia que te oprime por los problemas, por las dificultades, por las cosas que tú tienes que atravesar y que tú tienes que vivir. ¿Sabe qué es el viento contrario también? Son los pensamientos que perturban y atormentan. Y usted dice, por favor, no quiero pensar más en este problema. No quiero pensar más en esto que me angustia. No quiero pensar más. Pero el pensamiento vuelve. Usted se acuesta y el pensamiento está ahí. Usted se levanta y el pensamiento está ahí. Y ese pensamiento es tan perturbador que lo saca de la vida del Espíritu. Es un pensamiento que atormenta. ¿Alguna vez le pasó? ¿Alguna vez tuvo un pensamiento que atormenta y que no lo dejan en paz? Y que le golpean su alma, le golpea sus emociones, le golpea sus pensamientos. Y usted dice, ay, ¿cuándo se va a terminar este pensamiento? Ay, ¿cuándo se va a terminar este tormento? Ay, ¿cuándo? Porque no quiero pensar más. Quisiera acostarme a dormir y no levantarme porque no quiero pensar más en esto. ¿Alguna vez le pasó? Esos son los vientos contrarios. Los vientos contrarios son la ansiedad y la desesperación. Por eso Jesús nos dijo, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos, por nada. Antes de estar afanosos, vayan a mi presencia y encuentren paz. Encuentren lugar de delicados pastos en mi presencia, donde ustedes puedan descansar. Amén. Y en la ansiedad y la desesperación, parece que Dios no te hace justicia. Y le dice, Señor, ¿tú me estás escuchando? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? En medio de toda esta injusticia que me toca atravesar. En medio de las mentiras, de las traiciones, de los engaños. Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? No me estás escuchando. Y ese pensamiento te atormenta.
esta tormenta. Señor, ¿cuándo vas a oír mi oración? ¿Cuándo vas a tocar a mi esposo? ¿Cuándo lo vas a transformar? ¿Cuándo vas a transformar a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres? ¿Cuándo, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿No ves que ya no doy más? Me hundo. Señor, lloro, pero tú no me escuchas. Ya no tengo más fuerzas para orar, Jesús. Son los vientos contrarios. Pero ¿saben qué? Hay dos situaciones. Están los que están arriba de la barca, que saben que Jesús los espera en casa. Y a pesar de la tormenta, a pesar del viento, siguen remando. Siguen remando. Siguen remando. Porque quieren encontrarse con Jesús en casa. Pero está el que en un momento de fe bajó de la barca y empezó a caminar por las aguas. Pero de repente vio las olas y vio la tormenta. Y la angustia le ganó. Sacó los ojos de Jesús y empezó a poner los ojos en la tormenta. Empezó a poner los ojos en las olas. Y se empezó a hundir y empezó a gritar: Jesús, sálvame. Ese es el cristiano que ya se hunde y dices: no quiero orar más. No me quiero levantar de la cama. Y empieza a entregarse en ese deseo de desánimo. Ya Dios no me va a escuchar. Y de repente grita: Jesús, sálvame. En el camino a casa, en el camino de nuestra vida espiritual a encontrarnos diariamente con Jesús, se levantan vientos y tormentas. ¿Sabe lo que pasa? No sé cuántos han subido a un barco alguna vez. Pero cuando soplan los vientos, el barco tiene que poner la proa hacia la tormenta, hacia el viento. Porque si el viento lo agarra de costado y la ola lo golpea de costado, puede hacer que ese barco no vuelva a su lugar, se tumbe, se termina hundiendo. Pero ¿sabe lo que pasa cuando el barco se pone proa hacia la tormenta y empieza a navegar hacia la tormenta? ¿Sabe lo que pasa? Hacia el viento contrario. Viene la ola y en un momento usted está abajo de la ola, ¿no? Porque la ola hace esto. Y en un momento usted está abajo de la ola. Y cuando está abajo de la ola, mira así y parece que la ola está 10 veces más alto que usted. Pero de repente el barco empieza a subir, a remontar la ola. Y cuando usted está arriba de la ola, parece que por unos segundos el barco queda quieto. Ahí, tranquilo. Sube a la ola. No sé si usted me está entendiendo. Y parece que usted está arriba de todo, que no parece nada por unos segundos. Y de repente el barco empieza a bajar. Y así es la vida espiritual de algunos cristianos. Quieren llegar a Jesús. Por momentos están arriba de la ola, parece que no pasa nada. Pero de repente se caen y quedan en la base de la ola. Y parece que la ola te va a tapar. Parece que los problemas te van a vencer.
Parece que la desesperación te va a ganar. Parece que Cristo no va a hacer el milagro. Pero Cristo, cuando vio que ellos no podían llegar a casa, ¿sabe qué hizo Cristo? Cristo fue a ellos. Cuando usted no puede llegar a Cristo, pero usted le está pidiendo a Cristo, ayúdame. Cristo es una oración que no va a rechazar. Cuando hay un corazón que le pide al Señor, Señor, ayúdame porque me hundo. Ayúdame, Señor, porque yo quiero encontrarme contigo, pero no puedo. Señor, yo quiero vencer en la oración. Señor, yo quiero entrar en este tiempo espiritual. Yo quiero tener una vida de oración sobrenatural y espiritual, pero no puedo. No puedo conectarme contigo, no puedo. ¿Sabe lo que necesita? Necesita pedirle a Cristo que pare su tormenta. Necesita decirle a Cristo, Cristo, ven y sálvame. Para mis vientos. Detén estos vientos que azotan mi vida. Señor, ven y para mi tormenta. Señor, calma mis pensamientos. Señor, calma esta amargura, esta angustia, esta desesperación que no me deja conectarme contigo, no me deja entrar. Porque es como un viento contrario que me frena y no me deja llegar a mi encuentro contigo. La iglesia necesita decirle a Cristo, Señor, llévate mis ansiedades, llévate mis preocupaciones, llévate. ¿Y sabe lo que va a hacer Cristo? Va a venir, le va a tender la mano si usted se está hundiendo, lo va a sacar a flote, lo va a subir arriba de la barca. ¿Y sabe lo que va a hacer? Va a calmar los vientos. Porque dice que cuando él subió a la barca, mientras él venía caminando, él caminaba sobre el mar y dice que la tempestad se iba parando. Por donde Jesús pasaba, la tormenta se frenaba. Donde Jesús pasaba, los vientos se calmaban. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó a Pedro, lo subió a la barca y los vientos pararon. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben lo que dice el libro de Marcos y el libro de Juan? ¿Saben qué pasó? Dice que una vez que Jesús estuvo arriba de la barca, dice que en un instante llegaron a casa. ¿En cuánto? En un instante. Cuando Jesús calma la tormenta, cuando Jesús se lleva la ansiedad, cuando Jesús se lleva la amargura, cuando Jesús se lleva la preocupación, cuando Jesús se lleva esos pensamientos que te perturban, cuando Jesús se lleva esa desesperación, en un segundo entra a la presencia del Señor. En un segundo llegas a casa y te encuentras con Cristo. En un segundo te abraza el Espíritu Santo y empieza a fluir en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Quiero invitarte a que te pongas de pie un minuto y que le puedas decir al Señor, Señor, si había vientos contrarios que no te dejaban entrar a la presencia del Señor, si había pensamientos que te atormentaban, si estos pensamientos hasta estaban debilitando tu fe, porque Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque unas horas antes Jesús con 3 panes y 2 peces alimentó a más de 5.000 personas y ellos no podían creer que era el mismo Jesús que estaba caminando
Él te sostenga en medio de la tempestad. Y que esos vientos no azoten tu mente, no azoten tu alma, no azoten tus emociones. Porque es el alma lo que se opone a que tú llegues al Espíritu. En el camino hacia el Espíritu, en el camino hacia casa, en el camino al encuentro con Cristo, son tus emociones, son tus pensamientos, son tus angustias, tus perturbaciones, tus amarguras, tus preocupaciones, tus ansiedades, lo que no te dejan llegar al encuentro con Cristo. Levanta